sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda. Llevando una serie, si tú nos visitas esta mañana, de la carta a Tesalonicenses, es la serie que estamos llevando a cabo. La hemos titulado Dar Gracias, y durante la serie hemos visto muchísimas cosas por las cuales tenemos que dar gracias. En la subserie que estamos viendo ahorita está basada en lo que es el anticristo enfocado en la apostasía. Y precisamente eso es lo que indica Pablo ahí en la carta, que también por ello tenemos que dar gracias. Si vemos en la carta, hermanos, hay una parte muy interesante, porque normalmente cuando nosotros damos gracias a Dios, siempre está basado en dar gracias a Dios por todo lo terrenal, ¿no? Todo lo temporal. Le estaba diciendo a Talia antes de empezar, que si ven que muevo mucho este pie es porque me está dando un calambre, ya tengo como 20 minutos. En los dedos me está dando un calambre, y entré y como sentí un poco de frío, como que me empezó a retorcer el pie. O si ven que lo muevo, no estoy bailando, que es que me da un calambre y ya lo siento así como, así lo has tratado de mover, pero no se me ha quitado. Nada más quiero avisar eso por si ven que me muevo un poquito, no crean que es nada con la enfermedad, sino es el tic-tic. O tal vez la vejez ya tal vez me está llegando, una de dos. Llegar al 5º piso es difícil. Damos gracias por lo terrenal, ¿no? Somos muy dados a dar gracias por otras, especialmente en este mundo, ¿no? En esta generación. En esta generación estamos muy enfocados en la parte secular, ¿no? En lo terrenal. Y decimos, Señor, gracias por los alimentos, pero Jesús dijo que es más importante el alimento del cuerpo, ¿no? Damos gracias por el techo, por el hogar, por la casa, ¿verdad? La cual pues nadie sabe a quién se le va a quedar después de que muramos. Damos gracias por el empleo, trabajamos muchísimo y después nos botan, nos corren, nos despiden, nos cierran la compañía, ¿no? Entonces todos estos aspectos de dar gracias somos muy más. Si diéramos un porcentaje de por cuánto más damos gracias, si es por la parte terrenal o secular o la eterna, pues diríamos el 90 y tantos % tiene que ver con la parte terrenal. Entonces el apóstol Pablo, aquí en esta parte de la Escritura, dentro del contexto de apostasía, dentro del contexto del anticristo, hace como una pauta, hace como un paréntesis e indica por lo que realmente deberíamos de dar gracias. Y habla Pablo de dar gracias por la eternidad, por el concepto de lo eterno. Y esto es algo que pues realmente requeriría muchísimo
meditarlo y pensarlo. Porque venimos a este mundo y así como venimos nos vamos. No traemos nada al mundo, no nos llevamos nada del mundo. Pero imagínate tú que en este transcurso de venir e irnos podamos recibir el concepto de la eternidad. Entonces, este mundo, 70, 80 años, venimos y damos gracias por estos 70, 80 años, pero nunca nos ponemos a pensar de dar gracias por aquello que está fuera de esta época de nuestra vida. Y Pablo dice que tenemos que aprender a dar gracias por esa eternidad, por la eternidad. Pero luego Pablo lo enfoca de una manera muy interesante porque dice, vamos a dar gracias por la eternidad, pero vamos a dar gracias por lo que nos va a llevar a la eternidad. Y lo separa en varias secciones, ¿no? Dice primero, tenemos que dar gracias a Dios porque primero Él nos eligió para darnos la eternidad. Tenemos que dar gracias por los medios por los cuales podemos entrar a la eternidad. Y entre ellos se encuentra primero Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Después se encuentra el Espíritu, que gracias al Espíritu fuimos santificados por medio del Evangelio y en la verdad. Y luego dice, y tenemos que dar gracias por aquellos que tuvieron parte en esto, para que llegásemos a la eternidad. Y luego dice, y si damos gracias a la eternidad, tenemos que seguir dando gracias y orar para que eso llegue a muchísimas otras personas a través del mundo. Como lo dice Pablo, ¿no? Ahí en la segunda carta de Tesalonicenses 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Este concepto de que corra, ¿no? ¿Cómo puede correr la palabra? Entonces, la apostasía, como veíamos recientemente, es caer de la firmeza en la enseñanza que hemos recibido. Entonces, el hecho de que haya apostasía indica también que no hay apostasía. Hay gente que no llega a la apostasía. Por lo tanto, los que no caen son los que siguen firmes. Los que siguen firmes son los que han retenido. Y los que han retenido son los que han retenido esta enseñanza o esta verdad o este evangelio, que es lo que nos lleva a la eternidad. Entonces ahí en segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 17, recorre ello y habla de ello de una manera muy hermosa. Ahora, hay una palabra que voy a iniciar con ella y luego voy a regresar al inicio del contexto, porque es importante que la veamos, ¿no? Y la palabra es la palabra paradosis. Paradosis es una palabra griega. De ahí viene el concepto de paradigmas. Paradosis es una palabra griega. Paradigma es una forma de ver las cosas. Tú ves las cosas de una manera y entonces hasta que alguien te enseña otra forma y dices, ok, esta forma tal vez está mucho mejor que la manera en que yo lo había visto. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos ciertos paradigmas o cierta paradosis, ¿ok? Esto es, se traduce aquí en el versículo 15, dice, así que hermanos, estad firmes. Vean, reiteramos, apostasía es aquellos que no permanecieron firmes. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Y esa palabra doctrina, en este versículo, no se traduce como didaxei, que es el conjunto de normas, mandamientos, leyes, como en otras partes. Esa palabra es paradosis. Y paradosis en la Biblia, hermanos, en algunas partes de la Biblia, lo veremos en un momento, se traduce muchas veces como la palabra tradición. Ahora, es interesante que se traduzca como la palabra tradición y es importante que entendamos esto, que posiblemente nosotros mismos tengamos la palabra tradición como una connotación negativa, ¿no? Porque sí, en muchas otras partes de la Biblia dice que no sigamos las tradiciones de los hombres. Pero vamos a ver primero la palabra tradición por sí mismo, porque el apóstol diría que mantuviésemos firmes y retener la paradosis. Aquí lo traduce como doctrina, en otras partes como tradición. ¿A qué se refiere esto?
Por ejemplo, en Mateo, vamos a poner un separador aquí, en Mateo capítulo 15, ya se me está quitando, en Mateo capítulo 15, versículo 2, dice la palabra de Dios, la palabra paradosis. ¿Qué es paradosis? ¿Okay? Paradosis se puede entender, hermanos, como la transferencia de alguna costumbre, de algún hábito o de algún conocimiento o de alguna enseñanza de una generación a la próxima. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra tradición o nuestra paradosis para desayunar? Todos tenemos distintas. Por ejemplo, en El Salvador, o sea, siempre es el plátano frito en la mañana, con crema y sus frijoles, y esto sería muy raro en algunas partes de México, ¿no? O sea, plátano no es para desayunar, ¿no? O sea, es como frito, ¿no? Y es plátano, nosotros le llamamos macho, ¿no? En algunas partes de Sudamérica le llaman verde, ¿no? Entonces, eso es raro, pero eso es el paradosis que se ha pasado de generación en generación, ¿no? El concepto de la tortilla, por ejemplo, nosotros en México sabemos y entendemos que todo lo tenemos que comer con tortilla. La tortilla es en sí el producto básico, que es una paradosis de generación en generación. La pregunta es ¿por qué? Porque bueno, México produce mucho maíz, porque es un producto muy barato, pero desde los aztecas, totonecas, este concepto de la tortilla, del tamal, que se hace con harina, es muy normal. Entonces nosotros comemos todo con tortilla. Tus padres, le hablo a la generación que están los jóvenes con nosotros este día, tus papás comen todo con tortilla. O sea, ellos no usan cuchara, usan tortilla, si son mexicanos. Entonces esto es muy normal, ¿no? Usamos chile, ¿no? Muchos tipos de salsa, muchos tipos de chile, chile morrón, chile de árbol, chile habanero, ya me está hambre, chile jalapeño. Entonces, todos estos tipos de chiles, esto es una paradosis, ¿no? Paradosis que si tú estás con alguien y convives con alguien, eventualmente te empiezas a inclinar de ese lado. Yo no conocí la tortilla de harina, por ejemplo, hasta que vine a este país realmente. En México, de la parte centro para el sur, no se come. Primero porque es caro, ese es un producto más caro, y segundo, realmente en lo personal llena demasiado, ¿no? O sea, tú quieres comerte, ¿verdad?, una sopita, 10 tortillas, una sopita, ¿no? Entonces es parte de lo que hacemos nosotros como paradosis. Entonces, ¿es pecado esa paradosis? No, o sea, hay cierta tradición que no es pecado. Simplemente es un alimento que comemos, lo comemos todos los días, no hay ningún problema. En Guatemala le dan a los niños, a los desde pequeños, café. O sea, es increíble que yo vi a un niño de 1 año con café en la tetera, una mamila. Dije, ¿qué está pasando aquí? Y me dijo la hermana como 5 veces durante el día, ¿no quiere café? ¿No quiere café? ¿No quiere café? Digo, no quiero café, hermana. El café nomás es para una vez en el día y con pan. No, hermano, aquí lo tomamos normal, pero esto es parte porque la gente guatemalteca es bien rápida, ¿no? Bien movida. Tal vez a Luisito le hubieran dado más café, hermano, porque es más pasivo, más tranquilo. Entonces, es parte de esa paradosis, ¿no? Es cómo transfieres esta paradosis. Y ya cuando llegas a este país, tenemos otro tipo de paradosis, ¿no? Y hablo de los alimentos para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este país, a todo le echamos algún tipo de salsa, ¿no? Realmente tiene que ver con barbecue, o ketchup, o catsup, o sea, tiene que tener salsa, o sea, se ha vuelto como de esas salsas, pero no salsas como mexicanas, esos tipos de salsas, ¿no? Ahora ya todo búfalo y tradicional, y no hablo de alitas solamente, hablo de que ya todo tiene que estar como bañado. Es una paradoja que es nueva, es novedosa, es algo moderno que se está dando. ¿Es pecado? Tampoco. Hay ciertas paradosis que cuando la gente se levanta tiene ciertas costumbres y se pasa de generación en generación en generación en generación. Se quitan los zapatos, hacen otras cosas. Ahora, pero hay algunas paradosis o tradiciones que enseñan algo incorrecto en cuanto a Dios. Y esas sí están mal. Esas paradosis son incorrectas. Entonces, porque alejan de la verdad al ser humano. Por ejemplo, aquí en Mateo 15, en el versículo 2, Jesús habla y dice así:
porque tus discípulos quebrantan la tradición. Y aquí no se traduce como doctrina, se traduce como tradición, y es la misma palabra paradosis. La tradición de los ancianos, porque se lavan las manos cuando comen, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces Jesús vio que esta tradición, que esta práctica que se había pasado de generación en generación por los ancianos rabínicos judíos, de lavarse las manos y el cuerpo antes de alimentarse, no lo hacían por higiene, lo hacían por convicción de lo divino. Decían, si tú quieres hacerlo y quieres agradar a Dios, si no te lavas las manos es pecado. Entonces Jesús dice, no, es que esta tradición no tiene nada que ver con Dios. Entonces ustedes lo que han hecho es que le han puesto más importancia a una tradición que a lo que verdaderamente es. Luego dice ahí también en el versículo 3, por ejemplo, dice, respondiendo les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su madre o a su padre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, los rabinos decían, ok, si tú tienes una casa y la vendes, o si tienes una ofrenda y sabes que tienes que bendecir a tu papá y a tu mamá, y en vez de bendecirlos a ellos, lo das al templo, lo das a Dios, decían ellos, si tú lo das a Dios, no hay problema. Tus papás deben de entender que Dios tomó el lugar de ellos. Y dice, no, no es así, dice. Eso es una tradición, una paradosis que ha pasado, que no enseña el concepto de los 10 mandamientos. Debes de adorar a Dios, sí, pero también debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y lo que tú decías, lo que los judíos decían es que como ya di esta ofrenda al templo, ya no tengo que preocuparme por mi mamá y papá. Entonces, hay paradosis en este concepto que estaban mal, porque enseñaban lo que era incorrecto en cuanto a la ley de Dios. Pero luego si vemos nosotros, hermanos, esta palabra a través del Nuevo Testamento, paradosis, hay veces se traduce como tradición, o como doctrina, o como orden, o como mandamiento, o como mandamientos, como leyes, o como precepto, ¿verdad? Y una vez más es algo que se pasa de generación en generación. Yo espero, y siempre he orado a Dios porque ustedes en forma individual, especialmente los adolescentes, los jóvenes y aún los hermanos, se tomen un tiempo de verificar lo que enseñamos durante las clases bíblicas, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí durante este culto es que estamos haciendo una paradosis. Estamos pasando una enseñanza en cuanto a lo divino. En cuanto a lo divino. Entonces, en esta enseñanza en cuanto a lo divino, ¿verdad? En Tesalónicas o Tesalonicenses se dice doctrina. Por eso no está mal traducirlo como doctrina. Se puede traducir como tradición o como doctrina, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos aquí que podrían ser una paradosis para muchos. Por ejemplo, cada domingo parten el pan y toman del jugo de la vid. ¿Por qué? Eso es como que algo tradicional o paradótico, o sea, algo que es un paradosis. Se lo pasan de generación en generación en generación. Y el problema es que podría ser que muchos de nosotros no entendiéramos por qué. O sea, que lo hagamos y no, oye, ¿por qué lo hacemos? A alguien se le ocurrió. ¿Por qué no practicamos cierta cosa? A alguien se le ocurrió, yo no sé ni por qué no lo hacemos. Entonces, es tan importante que tú como miembro de la iglesia te tomes un tiempo para realmente verificar por qué. Entonces, ¿por qué hablaba del concepto de la paradosis? Porque mira, este tipo de paradosis, de transferencia, se ha pasado, primero, lo explica Pablo, se ha pasado desde la elección de Dios hasta el Espíritu Santo y Jesús, hacia los apóstoles, y de generación en generación, en generación, en generación, en generación, en generación, hasta el siglo XXI. Así como tú y yo comemos tortillas, no tiene nada que ver con Elgin, Illinois, tiene que ver con allá, pero no lo trajimos, fue una paradosis que trajimos con nosotros. Donde quiera que fue un miembro de la iglesia del Señor, pasó esta paradosis a alguien más, hasta que esta paradosis llegó a nosotros. Llegó a nosotros. Y tú recuerda que por muchos siglos la paradosis, o esta doctrina, o esta tradición, o estas leyes, nunca fueron impresas. Por muchísimos años la forma en que se pasó fue en forma oral. Se pasaba de persona a persona,
¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué creemos? Había mucha gente que era ignorante en cuanto al concepto de leer, no sabían leer. Entonces la manera en que ellos aprendieron esta paradosis, esta doctrina, fue por medio de la palabra, por palabra de alguien. Alguien les enseñó, alguien les dijo. Yo conozco hermanos dentro de la iglesia al día de hoy donde no saben leer ni escribir y a través de escuchar ellos han aprendido esta paradosis, esta enseñanza, esta doctrina. Entonces, si regresamos al concepto de lo que dice ahí en segunda carta a Tesalónicas capítulo 2, indica, hermanos, por qué debemos de dar gracias, porque siempre hemos insistido en esto y esto es muy importante que lo entiendas, ¿ok? No es un aferramiento, ni una soberbia, ni una humillación hacia otras personas o hacia otras creencias. El sincretismo, la idea personal de que cualquier persona puede tener un credo y nosotros no podemos juzgar en cuanto al credo, es un concepto antibíblico. Porque realmente nosotros deberíamos de tener la capacidad de juzgar eso, porque nuestro juicio determina si vamos a compartir con ellos nuestra paradosis para que ellos también vayan al cielo. Si nuestro juicio determina que todas las personas pueden ir al cielo, entonces nunca vamos a decir nada al respecto. Porque realmente no es que no haya un amor a ellos, sino que simplemente no hay una convicción total en cuanto a lo que creemos. Y dentro de la iglesia, hermanos, se está introduciendo muchas veces este concepto de muchas personas de que no importa, o sea, si tú eres una buena persona, si tú eres una persona honesta, tú vas a ir al cielo. Y no es así, hermanos. Porque si fuera por ese método, entonces no hay necesidad de que tú y yo estemos estudiando y estando aquí. Solamente tenemos que ser buenas personas. Y el concepto de la bondad o de la moral está basada en la verdad. ¿Cómo sabemos que algo es bueno y que algo es malo? ¿Y cuándo sabemos que algo está bien y que algo está mal? Por ejemplo, todos aceptamos que el amor es algo que viene de Dios. Pero mucha gente dice que, por ejemplo, amar a una persona del mismo sexo es algo bueno. Entonces, ¿cómo podemos decir esto está bien o esto está mal? Nosotros decimos que el amor es correcto y que es bíblico, pero ¿cómo no podemos decir que cuando una persona toma a una persona que ya está casada y se casa con ellos y vive con ellos, no está mal? O sea, son conceptos de moralidad. ¿Y de dónde sacamos esto? ¿Y de dónde creemos cosas así? Entonces, fíjate cómo todo está conectado a todo este concepto. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo, que es muy interesante, en el versículo 13, es que primero dice, aprendamos a dar gracias por la eternidad. O sea, dice ahí en el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, primero de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Salvación. Y aquí no quiero entrar mucho en el concepto de la predestinación, pero quiero decirte esto que es importante, ¿ok? Dios es eterno y tú y yo también, pero estamos en un cuerpo temporal. Como Dios es eterno, Él ya vio todo el pasado, pero ya ve también todo el futuro. Y la mejor manera de explicar esto es una película. ¿Okay? Cuando tú entras a ver una película, no la has visto toda. Tú no sabes qué va a suceder. Por eso te tiene en ascuas qué va a pasar, ¿no? Es así, con unas nervios, ¿no? Pero quien hizo la película ya sabe qué va a pasar. Ya sabe cómo va a terminar. ¿Okay? Entonces, esta vida, para todos ustedes y para mí, es una película y Dios ya la vio. ¿Okay? Ya la vio la película, ya sabe cómo inició y cómo terminó. Entonces, lo que Él hizo a través de su palabra es, nos ha explicado la historia de la película. Pero le ha dejado la película a la mitad. Y ha dicho, es esta parte tú no sabes qué va a pasar. Y eso es algo grandioso de Dios porque nos deja el concepto de decisión. Tú vas a decidir cómo termina la película. Imagínate tú, ¿no? Cuando ves películas y que tienen finales alternativos, qué padre, ¿no? Porque a veces dices, no lo puedo creer, ¿no? O sea, con
película favorita del Gladiador, ¿no? O sea, yo estoy todavía molesto de que terminó así, de que mataron a Maximus, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y que lo colgaron y que lo mataron y debió haber vivido, ¿no? Pero ya ni modo, ya que... Pero bueno, lo mataron, pero yo no soy el productor. Entonces, pero imagínate que tú decidas cómo vas a terminar. Entonces Dios dice, Dios te ha elegido a ti para la salvación eterna. Aprende a dar gracias por eso. Y esto es un cambio de paradigma que quiero presentarte, ¿ok? Porque, pues, saben todos, me enfermé, estuve enfermo esta semana, estuve hospitalizado. Y esto es importante que lo entiendas, ¿ok? Cuando una persona va a morir, a veces se van así y a veces en forma paulatina. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Entonces, la hermana Luz me mandó un mensaje y me dice, no te preocupes porque hierba mala nunca muere. Y le dije, hermana, muchas gracias. Le digo, ese es el problema porque yo no me considero hierba mala. Pero así lo llevamos yo y ella. Que no es correcto, pero bueno, eso es otra cosa, a corregir. Pero así uno se va a ir así, ¿ok? Entonces, cuando tú te vayas y cuando yo me vaya, hermanos, te vas a ir así. Entonces, damos gracias porque yo me sane, pero daba gracias por la eternidad. Esto es, tal vez no sane o tal vez sí sane, pero qué padre, ¿no? Dar gracias por el más allá. Pero ¿cómo yo llegué a dar gracias? Y damos gracias por que se recupere, es normal, es humano. Pero oye, gracias porque me elegiste y porque si quedo aquí, o sea, qué padre, ¿no? O sea, voy hacia la eternidad. Me has elegido y terminamos bien y decidimos bien y gracias por eso. Pero luego fíjate cómo, y es algo que no hacemos, hermano, y tenemos que aprender a hacer eso más. Damos gracias por quedarnos aquí, en vez de dar gracias porque ya nos dio la oportunidad de irnos allá. Entonces aquí la Biblia, hermanos, dice ahí, por ejemplo, dice que Él nos haya escogido, es que Dios nos escogió, eso es una bendición eterna. Es como dice la Biblia de Jeremías, ¿verdad? Con amor eterno te ama. O sea, Dios desde la eternidad vio, voy a hablar de mí solamente, no voy a dar la fecha exacta porque ya es que ahora ya clonean todo. En la década del 76, desde que nací yo, Dios me eligió. Y así te eligió a ti y te fue llevando hasta el momento en que se te presentó la paradosis. Y cuando se te presentó la paradosis, tú tuviste la elección, yo tuve la elección y yo elegí. Pero uno tiene que madurar mucho para decir, gracias Señor que me elegiste. Porque imagínate tú, si a mí me hubiera pasado nacer, por ejemplo, el siglo pasado, o hace 5 siglos, ¿verdad? Ya me imagino yo ahí entre las pirámides de México, ¿verdad? Comiendo tamales y tortillas, pero adorando dioses y nunca sabiendo del Evangelio. Yo quiero que tú entiendas lo bello de Dios, el momento que naces, la elección que tiene, y oh Señor, gracias por esto, y dar gracias por eso. Ahora, Pablo da gracias por eso, pero para los miembros de Tesalonicenses dice, doy gracias por ustedes, que Dios los eligió. Fíjate qué tan profundas son sus palabras de Pablo. Luego dice ahí, pero ¿cómo dice? Mediante la santificación. O sea, aquí dice, ¿cómo entramos a la eternidad? Dice, mediante la santificación. O sea, ¿cómo se lleva a cabo esa santificación? Ese apartar para llevarte al cielo. Mediante la santificación, dice, por el Espíritu. O sea, ¿qué es el Espíritu mediante quien somos santificados? Lo explico en un momento, porque recuerdan todos lo que dice Jesús, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también dice Jesús, ¿verdad? El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, quien fue el que inspiró la palabra, la paradosis, que ha sido trasladada a cada persona, nos santificó en un momento y nos ha ido santificando poco a poco. Y dice ahí, por el Espíritu, dice, y la fe, y ahí dice, en la verdad. Y fíjate qué tan importante es la verdad. Es un concepto de paradosis. La verdad, o sea, la verdad, dices, es que la verdad para mí puede ser una y la verdad para ti puede ser otra, respetable.
Pero al final del día tiene que haber una verdad. Y la verdad que tú y yo tenemos es esa. Y si uno, hermanos, no da gracias por esta verdad, que fue parte del medio por el cual fuimos santificados para irnos al cielo, no hemos entendido el concepto de la eternidad. Entonces dice ahí, por ejemplo, en el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Fíjate, ahí empieza a hacer sentido. O sea, que eso, la eternidad, evangelio. O sea, el evangelio es importante para entrar a la eternidad. Y sigue diciendo, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes. Fíjate, aquí indica, estad firmes, dice, ¿y qué? Y retened ¿qué? La doctrina o la paradosis que habéis aprendido. Ahora, ¿cómo tú la has aprendido? ¿Cómo yo la he aprendido? ¿Ok? Pablo dice aquí, ellos, dice, sea por palabra o por carta nuestra. O sea que esta paradosis, por eso cuando tú nunca dudes del poder que tiene la palabra de Dios a través de tu boca con tus hijos, es bueno que les enseñes a ser responsables, a tener una buena higiene, a ser honestos, pero que nunca se pase el tiempo de enseñarles la paradosis que los lleva a la eternidad. Porque tiene un gran poder, porque tú sin darte cuenta estás preparando su corazón, su mente y su espíritu para eso. Y tus hijos, te lo voy a como comparar para que me entiendas. Tus hijos tienen ciertas costumbres o paradosis tuyas. Y tú te vas a dar cuenta de esto cuando pasa el tiempo. Por ejemplo, yo a veces me veo y haciendo cosas como mamá o papá. Y digo, man. O sea, comiendo me veo, me encanta, siempre he dicho esto, poner un poco de sal, ¿verdad? Es riquísimo en el plato. No lo pongo sobre el countertop porque siento que me lo va a picar, pero es otra cosa. Entonces pongo sal, hermanos, y me encanta un chile así. Qué rico, hermano. Y eso, cuando lo hago, no es algo, sino que fue una paradosis que aprendí de mi abuelo. O sea, mi abuelo tenía esta paradosis, pero no algo que él se la sacó de la manga, él tuvo que aprenderlo de alguien más. Y son cosas, pero imagínate tú que no sea una costumbre de comida, sino una costumbre de creencia en lo divino. Eso es bello, ¿no? Esta paradosis. O sea, que tú estás todos los días transfiriendo esta paradosis. ¿Para qué? Ahora, pero en esta paradosis, ahí dice ahí la palabra de Dios, dice que hay que retenerla y hay que estar firmes. Hay que retenerla y hay que estar firmes. Esto es, si lo digo de otra manera, Dios, hay que dar gracias porque la elección divina que nos ha dado, nos eligió individualmente. Pues aunque no hemos visto nuestro final, Él ya vio en su eternidad dónde estamos. Y aquí añado otros secretos. Cuando das gracias, no des gracias dudando de tu eternidad. Dices, es que ¿cómo sabemos? No. O sea, Señor, te doy gracias por si. No. Tú puedes, eso se dice entre los hombres para mantenerte humilde, pero nunca se lo digas a Dios. Lo voy a repetir de otra manera, si me entendieron lo que acabo de decir. Hay mucha sabiduría en lo que acabo de decir, hermanos. Cuando tú das gracias a Dios, cuando estás hablando con Dios, no dices, ay Señor, pues te doy gracias por si a lo mejor llego a la eternidad. No. Eso de que el que crea que está firme, mire que no caiga, no aplica en tu conversación entre tú y Dios. Eso aplica en tu conversación con los demás, para preservarte humilde. Pero cuando das gracias a Dios, tienes que hablar como si ya viste el final de la película. ¿Me entendieron lo que acabo de decir, hermanos? Porque si no lo ves de esa manera y si no le hablas de esa manera a Dios, ¿verdad? Le está diciendo a Dios, es que yo voy a decir cómo acaba mi película. Y hasta cierta manera hay un cierto tipo de soberbia en eso. Porque Dios no nos eligió, hermanos, como dice la Escritura,
para maldición. Y eso cambia todo el sentido de tu vida espiritual, porque si cuando tú estás dando gracias a Dios, le das gracias a Dios en el concepto de ello, porque imagínate, hermanos, si le damos gracias a Dios como si ya fuese un hecho de que estaremos con Él. Y ese es el secreto de la intimidad que debemos tener con Él, orar hablando como que no es algo temporal, no dudando, porque el dudar es pecar, sino como es un hecho morar con Él en la eternidad. O sea, por eso cuando Pablo, además cuando los apóstoles escriben, dice Juan, tenemos vida eterna. Y tú dices, pues que es a poco ya. Porque ellos, hermanos, realmente eran personas que decían, es que nosotros no estamos dudando. Porque al final del día, libre albedrío, tu decisión está en ti. Si yo sé lo que es la apostasía, y entre ustedes el que crea que está, mire, yo puedo caer. ¿Me entienden? Pero en mi oración con Dios, no, Señor. Gracias porque me has dado la eternidad. Esa es la diferencia, hermanos. Entonces, aquí indica, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y una vez más indica esto, la importancia de transferir de la paradosis. De la paradosis. Tus hijos te están viendo todo el tiempo. Así como mi abuelo vio a alguien, como alguien vio a alguien más, como alguien vio a alguien más. Por palabra o por carta, eso. Pero luego viene este concepto, que hay personas que han hecho que esa doctrina o paradosis puedan ser tus padres, tus maestros de Biblia, tu ministro. Hay gente, hermanos, que ha sido parte de que esa paradosis pasara a ti. Por lo tanto, debes dar gracias a Dios, porque Él es el que se merece las gracias, pero debes dar gracias a todos aquellos que son parte de que eso suceda. Porque si realmente comprendemos la vida tal y como es, hermanos, fíjate la bendición que resulta haber venido a Cristo para entrar a la eternidad. Es como que yo sé como que estoy viendo las cosas como que de un punto de vista diferente, ¿no? De un punto de vista diferente. Porque así son las cosas. La vida es así, hermanos. Hoy estamos, mañana no estamos. No importa la edad que tengas, todo puede ocurrir. En este sentido, dice Pablo ahí, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación, ¿qué, hermanos? Eterna. O sea, fíjate qué bello, hermanos. Que Dios nos amó. O sea, esto es como un concepto de, ¿pero por qué me salvaste? Bueno, da gracias. No te pones a discutir con Él. Dar gracias, o sea, me salvaste, me elegiste, o sea, el tiempo fue perfecto, llegó a mí el Espíritu Santo, esta paradosis, llegó a mí ya sea por carta, por audio, por medio. A veces yo le digo a la gente, hay gente donde he viajado a veces que no conozco y gente que, a ver, recientemente estuvimos en un estado del país y viajó una hermana en Cristo con su hija. Y estaba muy agradecido. Yo nunca la había visto. Y dice, mire, hermanos, que lo que pasa es que estaba muy mal y estaba muy nerviosa y estaba pasando muchos problemas. Y empecé a buscar en internet, dice, y saliste tú, dice, y te empecé a seguir. Y luego vino a Cristo y se bautizó. Luego finalmente fuimos con tal y vino su esposo y platicamos. O sea, es que uno nunca sabe, hermanos, cómo llega esta paradoja a alguien. Ahora diría Pablo, por palabra, por carta, por internet, ¿me entiendes? Por podcast. Es que no sabes, hermano, pero que te llegue no es una decisión humana, es divina. Repito, que te llegue como te llegó no es algo que yo decidí. Yo nunca podré decir, qué padre lo que hice, no. Es el uso que Dios nos dio para que llegara a la gente que tenía que llegar, para que la gente llegase a la eternidad por la voluntad divina. Y cuando pones esos pies de esa manera en la tierra, entiendes, hermanos, que puede ser utilizado por Dios. Pero al final del día, hermanos, se trata de que Él fue el que nos amó con amor, ¿qué? Con amor eterno. Porque Él dice, nos dio ese amor, dice, y nos dio consolación eterna y buena esperanza, ¿por qué? Por la gracia. Mira,
Cuando uno está arriba, hermanos, hay que mantener la humildad. ¿Ok? Si Dios te hace grande y te hace rico y lo que quieras, poderoso, mantén la humildad. Pero cuando estés abajo, porque vas a estar abajo, no hay que perder la esperanza. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Quién te dio la esperanza? Dios. Y es que el secreto de la vida es la humildad. Dios resiste a quienes. Y da gracia a quienes. Ahí está el secreto, hermanos, de la vida. Crece, mantente humilde. Fracasa, mantén ¿qué? La esperanza. Y entonces aquí, hermanos, lo que está diciendo es eso. Y fíjate cómo inicia el capítulo, el versículo 17 dice, conforte vuestros corazones y os confirme, dice, en toda buena palabra y obra. O sea, y os confirme en toda buena palabra y obra. Y luego dice el versículo 1, 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra, hermanos, corra. Esta semana murió, gracias amigo, esta semana murió el hermano Larry White, un gran siervo de Dios, realmente muy amado por la iglesia en El Salvador, donde fue misionero y tuvo que salir a causa de la guerrilla. Esta semana murió él. Entonces, muchos hermanos lo estiman mucho en esa parte del Salvador, al hermano Larry White. No sé si lo conocieron ustedes, era un muy buen hermano. Aún yo fui parte de esos dos, aprendí parte básica, no mucha, pero parte básica en él. Me mandaba estudios y parte básica muy importante en él. El concepto de correr, que corra, hermanos, es un concepto de que todos vamos a hacer nuestra parte en el Evangelio, en nuestro tiempo, en nuestra forma, en nuestro nivel, pero tenemos que dar gracias a Dios por la eternidad nuestra, pero Pablo enseña que también por la de los demás. Entonces dice Pablo, pues oren por mí para que corra, ¿no? Para que corra. El hermano Larry White, levanta la mano, ¿quién conoció a Larry White, hermanos? Ok. El hermano Larry White, hermanos, vino alguna vez aquí a Chicago. Llegó un momento en que dijo, o sea, ya no puedo. O sea, creo que fue hace como unos 20 años, ya no salía, o sea, se acabó. O sea, fue tan rápida su vida que ya no salió. Pero no salió porque, pues, por la parte física, ¿no? Por la enfermedad, ¿no? O sea, uno entiende, hermanos. Lo que me pasó a mí esta semana no tiene nada que ver con la parte física. Si te agarra una bacteria, aunque estés grande como Caleb, te va a tumbar. O sea, no tuvo que ver con comida. O sea, eso es algo que así Dios lo determina. Te detienes o te detienes y te vas a parar. Y vas a descansar 5 días y no vas a hacer nada. Entonces, es un concepto divino. Yo lo veo de esa manera, hermanos. Pero también llega un momento que uno en la vida tiene que cambiar de ritmo. Pero no es el ritmo el que determina, hermanos, esto. Pero Dios permita que el Evangelio corra hasta que Él venga. Que la paradosis corra. ¿Por qué? Porque solamente así mucha gente podrá entrar ¿a dónde, hermanos? Al cielo. Entonces, nunca dudes de tu capacidad para transferir esa paradosis a alguien. Doctrina. Si algún día tienes cuestiones o preguntas por qué hacemos ciertas paradosis en el culto de reunión, te ruego que te tomes el tiempo y lo estudies en forma privada con la palabra de Dios. Que no seas un simple adorador ignorante. ¿Quién sabe por qué lo hacemos? Pero así lo hacemos. ¿Por qué no usamos esto? No lo sé, pero así lo hacemos. Porque cuando tú te tomas ese tiempo, hermanos, de estudiar, confirmas esto. Y eso es lo que Pablo, y que si no lo haces así, sigamos leyendo ahí el versículo 1 y 2 de tercer capítulo, dice, así como lo fue entre vosotros, y para que
para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, ¿qué indica? Va a haber apostasía. Por eso lo pone Pablo en medio del contexto. La apostasía es retirarte de la verdad. La apostasía es no permanecer, como dice, firmes y permanecer en la paradosis, en la doctrina. Cuando no permanece, por eso nosotros yo a veces sí trato de ponerme, digo, a lo mejor los hermanos dicen cuando yo digo, estos no van a ir al cielo, por ejemplo, un ejemplo. Pues, ¿tú quién eres? No, pues yo no soy juez. Pero la Biblia es muy clara e indica cómo es que vamos al cielo. Entonces, cuando alguien dice algo así, hermano, no es como que lo dice dudando, no es como dice el doctor, no dice, esto es lo que tienes y esto es lo que va a hacer. O sea, no estaba como que, a ver, sí. ¿Quién sabe si tiene o no? Mira, la verdad que no sé qué tienes, vamos a tratar. No, hermanos. No, tú no puedes arriesgar tu vida física, a ver, vamos a tratar. No es que voy a ir con el huesuero a ver si se me quita la fiebre, no. No es que me ponga las ingles, no sé qué se me quita tampoco, hermanos. ¿Tú crees que eso me va a quitar la bacteria? No. Un tecito, no. Seamos honestos, hermanos. Y la mayoría estamos inculcados que estás enfermo de lo que sea, ponte Vicks Vaporub y se te quita. ¿O no es cierto, hermanos? Y no es así, hermanos. Y no es así. Entonces, en cuanto a la verdad, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la eternidad, tienes que estar convencido de lo que practicas, es lo que Dios quiere. Porque estamos hablando no de 1 año, 2 años, 10 años, de toda la eternidad. Y si tú no estás, fíjate, y hay tantas doctrinas, tantas paradosis, ¿para dónde me voy? Y dices, yo no me voy a meter en problemas, todos están bien, todos pueden ir al cielo. Ese es un gran riesgo teológico y doctrinal. Por eso, hermanos, se pierden muchos de nuestros hijos. Porque cuando no importa, amigo, lo importante es que seas bueno y que creas en Dios. No es cierto, hermanos. Si eso fuera así, hermanos, entonces seamos budas, seamos hindús, o no, pues seamos musulmanes. Si así es el contexto, hermanos. Yo he visto gente, a veces tristemente, musulmanes, tal vez con mejor carácter que ciertas personas. Pero no es el carácter el que te va a salvar, ni las buenas obras, sino Jesús y la paradosis que Él dejó. Entonces, con eso lo voy a dejar para comentarios o preguntas. Espero que se haya entendido. ¿Entendieron la lección, hermanos? Okay. Están todos aquí porque no sé si estaban más atentos a las tortillas y a la salsa que al otro concepto.